Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un tremendo golpe al deporte chileno. Nicolás Jarry, 78 del ranking ATP, segunda raqueta nacional, fue suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de Tenis, luego de que las muestras de orina realizadas el 19 de noviembre, en el contexto de la Copa Davis que Chile jugó en Madrid, bueno, en esta muestra fueron encontradas sustancias ilícitas, trazas muy menores, pero hay sustancias ilícitas, específicamente metabolito ligandrol y stanosolol, ambos anabólicos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje. La primera corresponde a un modulador selectivo de receptores de andrógenos, que puede estimular el crecimiento muscular. La segunda es un fármaco anabolizante que estimula la síntesis proteica. Se trata de un esteroide derivado de la testosterona que promueve el desarrollo muscular. Bueno, según informó la ITF, que es la Federación Internacional del Tenis, Jarry, que recordemos tiene 24 años, dio esta muestra de orina positiva en noviembre, como le decíamos, y esto ocurrirá desde la fase final de la Copa Davis. Recordemos que la ITF no ha presentado solicitud ante la presidencia del tribunal para que sea escuchado su caso, pero el tenista no estará en el Abierto de Australia en todo caso todavía y seguramente tampoco será parte del ATP 250 de Santiago. A ver, según los expertos en tenis, esta pena puede ser de unos 7 meses hasta 2 años si se probara, pero la suspensión es por 7 meses. Hay casos anteriores de otros tenistas, brasileño uno, que se le acusa también por esto. Pudo probar que no había sido deliberado el uso de estas sustancias y que más bien se trataba de una contaminación cruzada en un laboratorio, que es lo que dice la defensa de Jarry. Si es así, podría reducirse, pero en menos de 4 meses, según los expertos, es difícil que esté fuera de las canchas. Se pierde el ATP de Santiago, se pierde el Abierto de Australia e incluso puede salir de los 100 porque defiende muchos puntos. Eso lo haría volver al circuito de los Challenger, que son circuitos de menor cuantía o valía tenística. Es decir, es un golpe muy fuerte. Pero lo importante es que pruebe que es inocente porque salió una vez ya en positivo. Así que Nicolás Jarry aseguró en una carta que es uno de los momentos más duros de su carrera, que duda cabe. Además, en esta carta el nieto de Jaime Fillol asegura que nunca ha tomado a propósito sustancias prohibidas. Y de hecho dice, me opongo al dopaje. Me parece un caso de contaminación cruzada de unas multivitaminas fabricadas en Brasil que mi médico me recomendó tomar. Un mal momento para Jarry, pero tiene todo por delante para probar su inocencia, este joven deportista chileno. Vamos a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la ley que obliga a presentar teloneros chilenos en conciertos musicales internacionales en Chile? Es decir, usted va a ver una banda que le gusta, que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿y quién telonea? La pregunta, bueno, la ley indica que tienen que ser chilenos. ¿Está de acuerdo con eso? Tienen que ser, en todo caso, espectáculos de más de 3.000 personas de asistencia, por si acaso. Si está de acuerdo, sí o no, puede contestar en nuestro fanpage de 24 horas. Y nos vamos a la mesa porque tenemos que analizar con los expertos aquí bastantes noticias de la política que están ocurriendo. Y les presento a nuestros invitados de hoy. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Y Gonzalo Miller, que es director del Centro de Políticas Públicas y del Programa de Opinión Pública de la Facultad de Gobierno de la UDD y analista de Estado Nacional. Así que de la casa. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí. A ver, hoy fue una tarde de las últimas de las previstas o agendadas, al menos, de las interpelaciones a los ministros del gabinete del presidente Piñera. Hoy fue la ministra Smith por varios temas, fundamentalmente COP, pero también tiene que ver con sequía, tiene que ver con zonas de sacrificio. ¿Cómo lo ven políticamente ustedes esta seguidilla? Es técnicamente una herramienta constitucional, sí, pero alguien dice, claro, una es una herramienta constitucional, 2, pero 4 al hilo y que ya empiecen a hablar de la posibilidad de que vengan más. Marco, ¿a ti te parece que es una estrategia política que va más allá de lo que estrictamente dice la ley? Yo creo que no necesariamente es una estrategia política, sino que obedece a la necesidad de que haya rendición de cuentas, ¿no? En Chile hay un bajo nivel de responsabilización. En realidad nadie se hace
responsable por nada. En Chile da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Nadie te cobra cuentas. Entonces, esta baja cobranza de cuentas yo creo que de alguna manera intenta revertirse a través de este mecanismo, como tú dices, que forma parte de nuestra institucionalidad. Claro, puede parecer excesivo, pero efectivamente si se usara y se entendiera que es un buen mecanismo a través del cual los ministros pueden efectivamente dar cuenta adecuadamente de su gestión y los parlamentarios hacer las preguntas que correspondan para que la gente nos informemos y menos para lucirse ellos, ¿no? De alguna manera creo que eso podría contribuir, ¿no es cierto?, a este clima necesario que te digo de cobranza de cuentas. Ya, pero el cómo se usa. Las herramientas son útiles, son importantes para determinadas cosas, pero yo también con una herramienta puedo dar un símbolo, una señal. ¿Esto es, a tu juicio, una señal de la oposición de un tenga se presenta, tengan cuidado, o están detrás de intentar saber qué es lo que pasó en la COP25? Yo creo que aquí se juntaron estas 4 interpelaciones, las 3 de la semana pasada y esta. No sé si necesariamente eso forma parte de una estrategia, eso es lo que me cuesta, digamos... ¿No lo ves así a buenas y a primeras como una estrategia de hacer oposición? No veo la oposición tan articulada como para usar esto, digamos, para infringirle una derrota necesariamente al gobierno, sino que estamos hablando de cuestiones más bien sectoriales, ¿no? El caso de salud, el caso de hoy día de medio ambiente y lo que pasó la semana efectivamente con trabajo y Hacienda, claro. Entonces, de alguna manera creo que se intentó utilizar este mecanismo, lo desdramatizaría en términos de sus resultados, más bien forma parte de un proceso, como te digo, de cobranza, de exigencia de cobranza de cuentas. Gonzalo, ¿tú cómo lo viste? Yo creo que son muchos los que hoy día la oposición deben estar hablando como un error. Es una herramienta, puede ser una herramienta muy útil para instalar una agenda, para instalar una conversación, para poner el foco de la ciudadanía en torno a un tema, sobre todo un tema donde hay cuestionamiento sobre un gobierno en algún momento, pero finalmente el que fueran 4, o sea, yo creo que nos costaría acordarnos de quiénes fueron los 4 interpeladores, cuáles fueron los 4 momentos, porque se produjo algo que es difícil de entender. Hubo momentos, recuerdo, me parece que en la tercera, donde ni siquiera había quórum. Exactamente, Entonces, hubo que suspender dice, la sesión. ¿Dónde está esa sensación de premura? Yo creo que sí es una, como dice Marco, podría ser una buena herramienta de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía. Pero para eso tú necesitas crear un ambiente previo a la interpelación, generar expectativa, marcar el punto, decir, bueno, cuáles van a ser los temas clave, dónde están las grandes fallas, cómo va a responder el gobierno. Pero aquí, como era una maratón, no se alcanzó. O sea, venía la siguiente, y incluso, si uno pudiera evaluarla por trascendencia en la agenda pública, 0. Por trascendencia en el debate parlamentario, incluso, 0. Fue como algo que pasó, y por eso que yo creo que si la oposición hace una evaluación, dice, si hubiéramos hecho una, quizá habríamos podido marcar un buen punto en esta semana. Pero como hicimos 4... finalmente tampoco la ciudadanía no alcanzó a seguir cuál era la importancia. Cuando tú vas a hacer una acción política, tienes que darle el marco de importancia. Si tú crees que es un tema muy relevante para la ciudadanía, o crees que es un tema donde el gobierno no lo está haciendo muy bien, o tiene falla, o tiene errores graves, tienes que darle ese marco. Pero tú, los contenidos, pese a que se conversó seriamente en los temas, se profundizó en cada uno de los temas, los contenidos no quedaron instalados. Entonces parece ser que los contenidos no era la búsqueda en instalarlos, sino más bien no sé si aquí es más pregunta, ¿tú crees que la oposición, acertada o equivocadamente, lo dirás tú, intentó buscar una fórmula o decirle al gobierno, esta es la forma en que vamos a hacer oposición ahora? Porque se le suma que otra parte de la oposición, que es el Frente Amplio, hoy día se querella contra un grupo de personas, y una querella por delitos de lesa humanidad, no es poco. Entonces, contra el presidente, contra el ministro de Hacienda, perdón, el ministro de Interior, el ex ministro del Interior, el intendente Guevara, y me falta uno, eran 5 personas. ¿Ustedes creen que esta es la nueva forma en la cual vamos a tener que la ciudadanía acostumbrar? ¿Tan áspera, tan acusatoria, tan incriminadora? Lo que pasa es que yo siento que no hay un intento necesariamente de infligirle una derrota al gobierno porque el gobierno está derrotado. O sea, no veo muy bien cuál sería el objetivo de querer todavía profundizar más en una dificultad que el gobierno tiene, ¿no es cierto? Hay un vacío hoy día de poder de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso se trasluce en que estas acciones, como dice Gonzalo, bien es cierto, no tienen trascendencia. En realidad, uno podría decir que el error es para la propia clase política y particularmente para los parlamentarios que otra vez frente a la ciudadanía aparecen como preocupados de los problemas de la política y no los
problemas reales de la gente, entre otras cosas de cómo se implementa la agenda social que el gobierno ha prometido. Entonces, de alguna manera creo que eso queda instalado, ¿no? Esto de que la política genera sus problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política y no los problemas de la gente, ¿no? Y de alguna forma la señal comunicacional que se da es esa, yo diría, fundamentalmente. Yo coincido, o sea, yo creo que a veces los hechos hablan más que los discursos, ¿no es cierto? Dice, la baja asistencia, el hecho de que hubiera comisiones sesionando en paralelo a las interpelaciones, a las distintas interpelaciones, habla de que los propios parlamentarios decían, mira, está bien, hagan esto, pero yo voy a seguir haciendo mi pega. O sea, decía, aquí está, lo importante está pasando más en la comisión que es lo que está pasando en el plenario en términos del tema o de la... Después, cuando uno mira en la última interpelación, hoy día le tocó al Partido Ecologista respecto al medio ambiente, le tocó al Partido Regionalista Verde respecto, me parece que de Hacienda. Y así para atrás, uno dice, le tocó a Revolución Democrática respecto de salud y a trabajo le tocó al Partido Socialista. Y dice, también hubo como una repartición de roles, como que cada uno quería hacer su interpelación y no estaban coordinados tampoco. No. ¿Ah? De hecho, por eso cuando empezó a flaquear, cuando le tocó a los partidos más pequeños. Ahí prácticamente no había, el resto de los parlamentarios no los acompañó, no hubo una mínima solidaridad de decir, mira, sabes, firmamos así la interpelación, vamos contigo, te vamos a apoyar, vamos a ir con preguntas, vamos a ir con... No, tampoco, se vieron un poquito solos. Entonces, siempre se dice que a veces las interpelaciones no tienen un efecto práctico. ¿Ah? No implican ni una sanción para el ministro, no implican, no tiene una implicancia real, no es como la acusación constitucional o otras, muchas acusaciones mucho más graves, ¿no es cierto? Pero sí es una herramienta importante. Yo sí la rescato, no porque sea más propia de otros regímenes, no el presidencial como el nuestro, no va a ser valiosa, pero tiene que ser bien utilizada. De hecho, fue tan así que se empezó a comentar incluso al interior del Parlamento el establecer una regulación que no pudiera haber más de una al mes. Entonces uno dice, eso mismo habla de como que hay una sensación en el Parlamento de decirle, mira, parece que fue un error hacer 4, una al mes implica que coordinémonos, conversemos, pongamos importancia. Ya son un camino intermedio para que no se sucedieran muy seguidas las acusaciones constitucionales. Sí. Oye, para que no todo tenga que ser acusación, que es muy grave, que tiene efectos o potencialmente muy graves para la persona acusada, hagamos las interpelaciones, que es un término intermedio. Claro, en la formulación, si es que va a haber nueva constitución, efectivamente el cambio de régimen político y la revisión justamente de estas herramientas va a formar parte de esa discusión. No tengo ninguna duda que el régimen político va a ser un tema trascendental, ¿no es cierto?, que se va a discutir en el marco de una nueva constitución. Por lo tanto, evidentemente estas herramientas van a ser revisadas allí, como dice Gonzalo, yo coincido también, esto de transitar de modelos presidencialistas a modelos mixtos va a ser seguramente uno de las opciones que se evalúen en el marco de esa nueva constitución. Hay que entrar en lo que te plantea al pasar, Gonzalo, esta querella que presentan dirigentes del Frente Amplio y su candidata, la última candidata presidencial, Beatriz Sánchez, una querella criminal por delitos de lesa humanidad contra estas autoridades, que eso ya es palabras mayores, tiene una trascendencia internacional importante, probablemente va a inhibir a algunas personas a salir del país, porque sabemos que ha pasado, no solo a chilenos, sino que a muchos líderes mundiales que puede tener, alterada su vida personal, a futuro también. ¿Cómo lo ven? A mí me parece irresponsable, abiertamente irresponsable en varias dimensiones. Una, porque desconoce nuestra propia institucionalidad. Recordemos, esto es una acción que en el fondo aquí están los tribunales siendo investigados gran parte de los hechos que constituyen esta nueva querella. ¿Ah? Entonces, es como decirle, mira, ustedes están investigando esto, pero yo tengo un juicio distinto, quiero que se haga de otra manera, tengo otra consideración de los hechos. Entonces, y pone de nuevo en una vía de colisión ese tipo de oposición. Recordemos, hay un sector en la izquierda que apuesta claramente porque el presidente Piñera y este gobierno no terminan su periodo. Están en eso y han realizado múltiples acciones, distintas herramientas, y está bien sumarse un poquito en esa misma línea. ¿De dónde? Porque recién Marco decía, Gonzalo, pero ¿para qué sobre las interpelaciones? ¿Es para derrotar al gobierno? ¿Para qué si ya está derrotado? Momentos que después de la derrota, entre comillas, como tú lo mencionas, puede haber algo más. Y Gonzalo dice, bueno, hay algunos que quieren algo más, quieren sacarlo del poder antes de que termine su mandato. ¿Tú crees que las interpelaciones se pueden hilar a esta querella para ese efecto? Yo no lo diría. Yo creo que la interpelación es una herramienta que se puede usar bien o mal, pero una herramienta que está disponible. En este caso, lo que yo veo es que nosotros la estamos agrupando también, no quiero ser injusto, ¿eh? La estamos agrupando como que hubiera una oposición en Chile y que no se coordinaron. Puede ser el efecto de que cada uno hizo la interpelación que quiso, lo que pasa es que hay múltiples oposiciones,
Y cada uno empujó el tema que le importaba más y el resto le dijo, bueno, sí, te apoyo en eso, pero no te apoyo hasta el final, sino que te apoyo en que la puedas presentar. Por eso yo separo las interpelaciones. Esto va más en la línea de la acusación constitucional que enfrentó el presidente por este mismo tema. Recordemos que el Congreso se pronunció diciendo que no había lugar. No, ni siquiera se quedó en la cuestión previa. No pasó la cuestión. No pasó la cuestión previa. Entonces, el Congreso ya se pronunció respecto de estos mismos hechos, misma materia. Entonces está buscando ahora una vía distinta para insistir en lo mismo. Yo creo que es muy complejo, muy preocupante y de verdad roza lo antidemocrático la insistencia en tratar de, por otras vías, de terminar con lo que es un mandato democrático. Marco, Sí, no, yo creo que efectivamente lo que estamos observando también es una falta de coordinación respecto de las oposiciones, porque mientras hay 3 o 4 comandos, digamos, por la opción apruebo, ¿no? Y hoy día intentaron resolver eso, este tipo de acciones también da cuenta de esa falta de claridad de cómo enfrentar la actual situación, cómo este interregno político en el que hoy día estamos, ¿no? Una situación en donde no hay claridad cómo se resuelve, en qué sentido u otro, y por lo tanto, en este contexto, creo que la falta de claridad de la oposición se expresa, por ejemplo, en este tipo de acciones. ¿Qué te parece esta querella puntualmente por delitos de lesa humanidad? Bueno, creo que de alguna manera lo que busca es una especie de copamiento, ¿no? Al gobierno, vamos a usar el concepto, al gobierno de alguna manera tenerlo con varios frentes abiertos, ¿no? Que está dificultando justamente que el gobierno pueda instalar o volver a colocar una agenda para poder avanzar. ¿Y en la búsqueda también de desestabilizarlo y eventualmente derrocarlo? Bueno, o sea, estamos viendo que el escenario de la salida anticipada del poder del presidente de la República es un escenario que se está planteando como tal y no podemos ignorarlo. Forma parte del análisis que nosotros tenemos que tener sobre la mesa. A uno puede gustarlo o no, pero es un escenario que se está planteando. No sé si vieron hoy día esta manifestación parecida a la performance de las tesis, ¿no? Donde había un fuerte cuestionamiento al propio presidente de la República. Y ya ese va a ser el tema que seguramente se va a instalar a partir de marzo, digamos. La renuncia del presidente Sebastián Piñera. Uno debe entender que hay maneras y maneras de hacer oposición. Y esta es una manera que hace transitar al país por la cornisa. Y a mí eso es lo que a mí me preocupa. O sea, más allá de que este presidente, otro presidente, es una herramienta que busca de alguna manera desestabilizar no solo al gobierno, sino que genera una desestabilización de todo el sistema político. Recordemos, en Chile hubo 4 informes en materia de derechos humanos. 4 informes. Naciones Unidas, Derechos Humanos, ¿no es cierto? Human Rights Watch, estuvo, ¿no es cierto? Amnistía, estuvo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que solo en Amnistía, pero en ninguno de los otros, se le atribuye una responsabilidad directa a las personas que están ahí respecto de delitos de lesa humanidad. Entonces, decirle, están yendo más lejos que esos 4 informes de derechos humanos. Entonces uno dice, ¿por qué se va más lejos? Porque nuestra política está tan polarizada que si tú no te vas hasta el extremo, si no te extremas el argumento, busca el más puntudo de todos, pero también uno debe decirle, bueno, está bien, la polarización, claro, me permite distinguir, entregar un mensaje nítido, ¿no es cierto?, de que la gente no se equivoque, dónde estoy yo parado, ¿no es cierto? Yo les digo, aquí hay un sector del Frente Amplio que suscribe esto, que yo creo que está pensando un poco en las funas, en que lo funaron en la Plaza Italia. O sea, ¿están asustados para evitar funas? Funaron a Beatriz Sánchez, funaron a Gabriel Boric y dijeron, mira, nosotros tenemos que dar una señal de dónde estamos parados para ese mundo, de que estamos en la misma baldosa. Y resulta que esa baldosa es una baldosa compleja porque es una ruta que de democrática tiene poco. A propósito tú dices, este Frente Amplio asustado por las funas o preocupado por las funas le hace un guiño y se quiere poner en esa baldosa. La salida de Marcelo Díaz, el último candidato al presidente fallido, porque perdió la elección del Partido Socialista, que... no, él no fue candidato a presidente. Maya Fernández. Fue Maya, tienes razón. Él era su general, disculpa, toda la razón. Es que lo veía, era una de las cabezas de esa lista. El anterior me parece que fue él. Sí. En la última, pues. En la anterior a esta. Ya, bueno, Maya, él ha sido candidato, un hombre que dice que lleva 30 años en el partido y se va. Y cuando se va da la señal de virar a la izquierda, de virar hacia el Frente Amplio, no virar hacia el PPD o la Democracia Cristiana hacia el centro. ¿También obedece a eso, a juicio de ustedes, la salida de Marcelo Díaz? En parte eso, pero yo creo que aquí hay que analizarlo más bien desde el punto de vista de una agenda personal de Marcelo Díaz y que tiene que ver con un componente electoral, ¿no? Él está buscando un espacio para una candidatura senatorial. No descarto que efectivamente tiene... Perdón, presidencial, lo dijo antes del 18 de octubre, él alcanzó a decir que era candidato presidencial del PS. Pero yo creo que el escenario que él está visualizando para eso justamente es algo como una salida, digamos, una candidatura
senatorial que evidentemente dentro del Partido Socialista era muy improbable que pudiera obtenerla y por lo tanto va a buscar dentro del Frente Amplio esa posibilidad. No descarto que tenga razones de fondo como es la esgrime para salir del Partido Socialista, porque el nivel de convivencia interna, la falta de conducción que él critica del Partido Socialista son según él, ¿no es cierto?, un hecho que lo empuja a tomar esta decisión. Pero evidentemente también hay un componente de una agenda personal que tiene Marcelo Díaz y otro en el sentido de buscar otros espacios electorales, ¿no es cierto?, fuera del Partido Socialista. Un poco lo de Alamán en RN con la Constitución. ¿Es Marcelo Díaz con su renuncia? Tal cual. Yo creo que hay un componente que tiene que ver con eso, con aspiraciones personales, agendas personales que evidentemente estamos en una coyuntura, como decía, en este interregno político que evidentemente se hace propicio para este tipo de aventuras. Tomar posturas y pararse en determinados lugares del tablero. Y buscar nichos, porque eso es lo que tanto Alamán como Marcelo Díaz lo que están haciendo es buscar nichos electorales. Recordemos que todavía tenemos voto voluntario, no se va a aprobar aparentemente el tema de la reforma al voto, volver al voto obligatorio. Ahí hay una dificultad con algunos parlamentarios de la UDI que se estarían, digamos, retractando de la idea de legislar que habían votado. Y no solo UDI, también algunos de Evópolis. Sí. Yo creo que Marcelo Díaz tomó una decisión que tiene que ver, obviamente, primero política. No tengo por qué no creerle, ¿no es cierto? Una decisión política, decirle que ya su casa no es el Partido Socialista, no está de acuerdo con la conducción. Bueno, es razonable, ha estado en la disidencia en los últimos 10 años, enfrentado directamente y después a través de la lista de Maya Fernández, ¿no es cierto?, a la actual conducción. Cuando se va, dice, oye, yo esperé un gesto, después de unas traumáticas elecciones, esperé un gesto de esta conducción, dijo, y no lo hubo nunca. ¿Ah? Nunca hubo un gesto a acoger, integrar, entonces si no hubo espacio. Y me hace sentido lo que dice Marco. Lo que pasa es que no lo tiene fácil, ¿ah? Porque en ese guiño hacia el Frente Amplio, Álvaro Elizalde le lleva varias cuadras de ventaja. ¿Ah? Y él es el presidente del Partido Socialista. El Partido Socialista está tratando de acercarse al Frente Amplio, al menos un sector del Frente Amplio, que es el de Revolución Democrática. Entonces, también Marcelo Díaz va a quedar en una posición como si el Frente Amplio lo puede o no lo puede tomar, porque es de alguna manera el ex del Partido Socialista. O sea, no es tan fácil, ¿eh? De hecho, él habla de que va a formar una plataforma. Hizo un anuncio que vamos a ver, que la intensidad y la fuerza de su liderazgo, porque él hace un anuncio junto con su renuncia que dice, van a venir una serie de renuncias. Hasta ahora, ¿cuántos y quiénes? va solamente la de él. Exactamente. Sí, no se ha concretado ninguna. Hemos hablado mucho de la oposición, pero también se mueven las aguas en el oficialismo, no en el gobierno necesariamente, y es el regreso de la UDI, tu partido, Gonzalo, a descongelar las relaciones y volver al comité político, a normalizar esta relación. Pero siempre sabemos que, caminando por la cornisa, esta relación. Marco, ¿cómo lo ves tú desde otro bloque? Sí, yo creo que de alguna manera el oficialismo se dio cuenta después de la situación con el sabotaje a la PSU, que el costo para estar en el rechazo de manera categórica era mucho más bajo, se iba haciendo más bajo estar con el rechazo, ¿no? Y se abría la posibilidad entonces de que eso pudiera permitir la unidad que estaba tan afectada después de los últimos acontecimientos en donde varios partidos tomaron posición respecto a la discusión sobre el tema de cuotas, escaños reservados para los pueblos originarios. Eso genera una fractura en el oficialismo que intenta resolverse por esta vía de encauzarlo a través, ¿no es cierto?, del voto del rechazo, ¿no? De alguna manera parapetarse detrás de esa opción, que están viendo una posibilidad. Yo creo que no es tan errado lo que está haciendo el oficialismo. Apostar, ¿no es cierto?, a un nicho electoral con voto voluntario es una realidad que no podemos eludir. Con voto voluntario, en realidad, los políticos buscan a los electores, ¿no? Y es importante tener en cuenta ese elemento. Y creo que entonces, de alguna manera, el rechazo propositivo, como lo llama hoy día Alamán, para diferenciarlo del rechazo que está planteando José Antonio Kast, este rechazo propositivo es un buen elemento que sirve para pegar o para reparar las fracturas que se estaban produciendo al interior del oficialismo. ¿Tú qué lo ves más desde adentro? Yo creo que esa señal que envía la UDI, esa decisión más allá de la forma, yo lo veo en dos planos, uno el estratégico y el otro el de los liderazgos. En el plano estratégico, hace 2 semanas hablábamos de una UDI arrinconada y hoy día parece una UDI que está bastante más cómoda en Chile Vamos, donde la mayoría de Renovación Nacional ya se pronuncia por la misma posición de la UDI e incluso Evópolis toma una decisión, dice, mira, estamos en un periodo de reflexión donde lo más probable es que también tengan ambos, dentro del interior de su partido, ambas posiciones, haya Evópolis por el rechazo, Evópolis por la aprobación. Entonces, yo creo que el viento cambió y ayudó a, por decirlo así, a unar posiciones, no hubo una tensión mayor. Eso en el plano estratégico. Ahora, en el plano de los liderazgos, la centroderecha en Chile tiene una larga tradición de personalismo.
¿ah? Y a veces uno dice unas peleas me recuerdo el presidente Piñera cuando era presidente de partido, ¿no es cierto? Y el propio Pablo Longueira, llegaban a sacar chispas. Yo creo que algo de eso todavía queda. Hay muchos liderazgos que tienen que ver con personalismo, con posiciones, y a veces se confunde la posición política con la persona. Y una persona pasa a significar una posición política. Lo que en mi opinión es un error. O sea, debieran ser algunos conceptos, ideas los que reflejan una posición política, no tanto la relevancia de una u otra persona. Pero bueno, a veces la política se encarna en personas. En Chile las elecciones se vuelven en torno a personas que de alguna manera encarnan ideas, encarnan ideales, encarnan, y en este caso, posiciones. Así que yo creo que Chile Vamos va a tener una variedad. Yo creo que además a pesar de ser un plebiscito, no va a poder escapar. Un plebiscito siempre de dos posiciones, dos polos. Sí. Pero una pregunta, ¿no es cierto?, de dos alternativas, binarias. Pero no va a poder escapar un fenómeno que está muy enraizado en nuestra sociedad, que es una sociedad fragmentada. Entonces vamos a tener desde un rechazo, un rechazo más o menos, más blando, gente que está en la duda, está en reflexión, me cuento entre ellos, y hay otra gente que dice, no, yo apruebo, pero mira, estoy viendo lo que pasa, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, y otro que dice, mira, yo voy a aprobar a todo evento, no me importa lo que pase, yo estoy con esto. Entonces, y eso también está dividido entre la convencional y la completa. Entonces, en vez de tener, de hecho, yo creo que se va a graficar así, que va a ser muy difícil tener, lo que decía Marco, dos franjas. Vamos a tener 6 franjas. Seguro. Entonces, con posiciones distintas. Estamos en una sociedad fragmentada, estamos en una sociedad de nichos, como dices tú, en parte por el voto voluntario, pero también en parte por fenómenos que son, más allá de la política, son propios de la sociedad. Nos quedó espacio para hablar sobre escenarios probables o hipotéticos en abril, con resultados distintos del plebiscito, que es lo que pasaría, pero no será la última vez que están aquí. Marco Moreno, Gonzalo Miller, gracias nuevamente, como siempre. Por gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y les adelantamos, porque tiene que ver con el invitado que viene pronto, que viene luego, después del corte. ¿Estás de acuerdo con la ley que obliga a presentar teloneros chilenos en conciertos musicales internacionales? El 80% lo aprueba, el 20% lo rechaza. Pausa y volvemos en Vía Pública. La complejidad. Bueno, el invitado que está aquí con nosotros ahora no viene a hablar de lo anterior, pero es que el tema anterior que estábamos conversando con Marco y con Gonzalo nos atañe a nosotros. El fútbol y la política es de esos espacios donde hay 17 millones de entrenadores, 17 millones de analistas, a todos nos incumbe, a todos nos importa. Así que Rodrigo Osorio, don Rorro, vocalista del grupo Sinergia, y en este caso vocero de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, SCD, está con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por el espacio. La verdad que me emocioné porque estaba ahí en bambalinas viendo y vi el resultado de la votación y decía 80% de la gente sí está de acuerdo con la presencia de un telonero chileno. Bueno, y hoy día se aprobó en definitiva. Ya es ley, o sea, cuando se publique. Ya se despachó para que sea ley de la República, y creo que es una noticia fantástica en lo que tiene que ver con la visibilidad y toda la posibilidad de difusión de los nuevos artistas nacionales en gran medida. Me acordé de una ley de hace muchos años, de Brasil, una vez que alguien le preguntaba yo por qué los brasileños tienen tanta música propia, por qué escuchan tanta música propia, que la radio y tienen tantos artistas y muy florecientes. Me decía, bueno, porque hubo leyes que favorecieron en su momento la cuota, por así decirlo, en radios, y hizo que hubiese espacio. Claro, de hecho, en su momento hubo una cuota de 50% en Brasil y después se transformó en algo tan natural el tema de la presencia de la música brasilera en Brasil, que no hacía falta la cuota. No hacía falta, y se transformó en la paradoja de que después cualquier artista que quiere tener presencia en Brasil tiene que hacer un featuring, tiene que hacer un dueto con un brasilero. Si no lo escucha nadie. Y nos pasamos a la política con el tema de pueblos originarios, de mujeres, y mucha gente que antiguamente era contraria a las cuotas, en el caso de mujeres, antes que se aprobara la ley de la última elección, que los partidos tenían que tener mínimo 40% de algún género, hombres o mujeres, era para que las mujeres, para cambiar ese atavismo cultural de que las mujeres no son candidatas. Pero mira, aquí con la música lo mismo, hay que hacer fortalecer el músculo de manera transitoria hasta que nos acostumbremos a que tengamos más grupos chilenos. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces en un afán de defender ya de una manera talibanesca todo este tema del libre mercado, del cual yo, por ejemplo, yo creo en una economía social de mercado, por ejemplo. Sí. Yo creo yo quiero que el mercado funcione. Pero cuando tú, por ejemplo, te metes en cuestionarios, en declaraciones impositivas, por ejemplo, de países como Estados Unidos,
te encuentran con que, mira, eres tú parte de los indígenas de tal lado, eres tú parte de una minoría étnica, eres parte tú de un montón de condiciones, de exenciones, de cuotas y de beneficios para, en el fondo, equiparar la balanza y en un entendimiento de Estados Unidos, de que el mercado no opera al 100% y que no resuelve todos los problemas per se. Lo mismo pasa con las cuotas o con cosas con la ley de telonero, la ley del 20% de la música Antes chilena. de entrar a que nos explique la ley del telonero, Rodrigo, seguramente gente en su casa está escuchando y dice, pero ¿por qué miércoles tenemos que favorecer a los cantantes que se ganen su espacio? Seguramente, y tú has escuchado ese argumento. Por supuesto, Entonces es un argumento válido. un argumento válido. Pero sí, ¿por qué hay que obligar? ¿Te acuerdas que la ley de las radios que tenían que tocar ley está vigente, ¿no? Que tienen Está que vigente, tocar plenamente una vigente. cuota de música, 20%. de música chilena. ¿Por qué? ¿Por qué no se ganan su espacio si son mejores que Coldplay o mejor que Yaván, un brasilero? O que, en fin, ¿por qué hay que, con esta ley de cuotas, ayudar, fortalecer a que nos conozcan más y después que compitan? ¿Esa es la idea? Bueno, generar el espacio, o sea, ¿cuántas de las películas, bueno, Parasite, por ejemplo, una película coreana, Sí, que está siendo nominada furor. a mejor película, que hasta donde entiendo es una película extraordinaria, Parece, y sale el director de la película, cuando le entregan los Globos de Oro, y dice, ojalá que los americanos, o sea, que los gringos, se den la posibilidad de ver, de ver una película con subtítulos, porque se van a encontrar con un mundo que no conocen. Y eso es lo que nos sucede en Chile. En Chile tenemos un mundo de música, un mundo de arte, que dada la forma en que están configurados los mercados, no la pueden conocer. O sea, por ejemplo, hay un montón de cine chileno que no logra o que está muy poco tiempo porque le toca una cuota dentro de la chorrera de cines que hay, les toca, no sé, 1 o 2 salitas y que te la pasan a la hora del queso. El mercado se la juega poco por fortalecerlo para generar el músculo de la creación nacional. Lo que pasa es que hay una industria tan poderosa y tan global, manejada por las corporaciones que manejan el tema del entretenimiento, que si tú dejas eso al libre albedrío, no hay forma en que un artista, por ejemplo, nacional, ya sea cantante, ya sea músico, intérprete o ya sea una película, se dé a conocer con la difusión al nivel de presencia que merece. A tu juicio, no opera el mercado, o sea, no es fruto de la operación libre del mercado el que tengamos tanta potencia o tanta influencia del cine americano. Tiene que ver con las grandes corporaciones que meten sus películas. Es que lo que pasa es que así como funciona el mundo en todos los ámbitos del entretenimiento, uno llega a conocer cosas maravillosas, cosas más o menos y cosas malas, pero de la oferta que viene desde los principales mercados que manejan el tema del entretenimiento a nivel mundial y para toda nuestra región. Y por eso nosotros escuchamos ciertos tipos de canciones, escuchamos ciertos tipos de estilos y todo, pero después nos damos cuenta que resulta, claro, que nos enganchamos con el trap de Bad Bunny, pero después aparece un Pablo Chile, por ejemplo, o aparece una Paloma Mami, por ejemplo, y uno dice, chuta, pero es súper bueno, ¿cachai? Pero ¿por qué no lo conocía antes? No lo conocía antes porque no estaba al alero de una multinacional, no estaba al alero de una corporación que se encargaba de que esto sonara regionalmente. Pero alguien te podría decir, ¿pero cómo? Paloma Mami la conocemos porque ella, a través de las nuevas plataformas digitales y prácticamente sola, entiendo, y que tiene un inglés nativo, en fin, pudo triunfar afuera y después se dio la vuelta y llegó a Chile después de que le fue muy bien afuera. Es decir, ella se la ganó a pulso en el mercado de la música, ¿o no es tan así? No, no es tan así en realidad. Lo que pasa es que lo que sucede es que ya cuando esta cosa empieza a viralizarse y empieza a funcionar, ya ahí empiezan a acercarse los medios, empiezan a acercarse las marcas y empiezan a decir, fijémonos en esta persona, firmémoslo. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora es que estamos viendo un renacer del mercado y estamos viendo algunos artistas que ya están filmando nuevamente con multinacionales para artistas de música chilena. Y eso, casualidad, justo empieza a ocurrir después de que el 20% se empieza a instalar. Lo que tú empiezas a hacer esto es corregir elementos para que haya mayor visibilidad y mayor difusión de música chilena y de esa manera el mercado o incluso estas compañías multinacionales puedan interesarse en estos artistas o bien los artistas que deciden el camino independiente tengan un nicho con el cual se puedan dar a conocer. ¿Qué medición podemos? Porque no sé si hoy día la industria da para hablar sobre los grandes sellos, porque no sé si los sellos... No, si existen. Todavía los sellos son tan importantes como eran en los años 80. Por supuesto, y ahora, es que ahora hubo como un renacer con todo el tema del advenimiento, las plataformas de streaming y todo. Y te voy a ahora preguntar por Spotify. Todo el mundo ahora es Spotify, es YouTube. Tú
Creo que un 70% más o menos de lo que se ve en YouTube, corrígeme si me equivoco, pero estoy casi seguro que es así, el 70% de lo que se ve en YouTube es música, videoclip, ¿entiendes? Así, entonces, y esos son videoclips que monetizan, que generan derechos, y donde están las multinacionales poniendo directamente... Ya no venden discos las disquerías tradicionales. No, o sea, el disco el día de hoy todavía tiene fuerza, el vinilo y todo, pero como un elemento más de fidelización, un elemento más romántico del artista con su fanaticada. Pero las lucas son directamente... Los multinacionales, los sellos siguen operando igual. O sea, el día de hoy lo que se ha visto es un renacer de la gran industria a través de las plataformas de streaming. ¿Cómo le ha ido en todas estas plataformas y en esta industria de los sellos que está revitalizada a los artistas chilenos después de la ley del 20% en las radios? ¿Se ha notado un cambio? O sea, se ha notado un crecimiento y lo que nosotros siempre nos tiene muy inquietos positivamente como SCD. Es decir, bueno, ¿cómo logramos que más artistas y que tanta producción que se hace? Fíjate que, por ejemplo, para los premios Pulsar, vamos a hablar sobre eso después. El año pasado hubo 1.400 postulaciones. Anualmente se sacan aproximadamente 1.000 discos de música chilena y hoy día, con la facilidad que existe grabar material en calidad y todo, tú ves todo lo que está ocurriendo con el movimiento del trap, ves lo que está ocurriendo con el movimiento del metal, el movimiento de las mujeres, toda esta camada de mujeres trovadoras que hacen música espectacular. Y tenemos una oferta tan grande y la gran incógnita es cómo damos a conocer todo eso. Rodrigo Osorio, explícame la ley del telonero, esta ley que ya está a punto de ser ley de la República porque terminó todos sus trámites constitucionales. Sí, mira, la ley del telonero esencialmente es una exención tributaria que ya existe y que se reemplaza la forma de operar. O sea, me explico. El día de hoy, por ejemplo, prácticamente todos los eventos de artistas internacionales obtienen una exención de IVA a través de una carta de la embajada del país del artista, donde la embajada acredita que ese artista tiene un cierto carácter cultural. ¿Ya? Y eso generalmente la entregan. O sea, este año, por ejemplo, el último año, si no me equivoco, Argentina, la embajada argentina emitió 100 cartas de este tipo y los productores obtienen la exención correspondiente. El día de hoy, lo que tiene la ley del telonero es reemplazar esa carta por la inclusión de un telonero chileno. Es decirle, señor productor, usted no tiene que ir a buscar esa carta, ponga un telonero chileno y tiene la exención de IVA. Eso es a grandes rasgos. Ahora, le incluimos, incluso de producto de una conversación, más allá de diferencias serias que tuvimos con los productores, tuvimos puntos de consenso y uno de los puntos de consenso fue un punto que nos plantearon ellos mismos, que era bajemos la capacidad de los recintos desde los cuales empieza a aplicar la ley. 3.000, ¿no? No, 600. Ah, pero yo leí 3.000. A ver, sí, lo que pasa es que eso era, lo que pasa es que antes de ser modificada en las últimas indicaciones que se se incorporaron en el Senado, estaba en el valor de 3.000. Pero si funcionaba en el rango de 3.000, la verdad es que te quedaba, no sé, el Teatro Caupolicán, el Movistar Arena y después ya los grandes estadios y todo el resto, te quedaba un tremendo circuito de recintos fuera de esta capacidad. Entonces, ahora con 600, ¿qué pasa? Tú empiezas a abrir todo un circuito de lo que son los casinos, lo que son las discotecas, lo que son los teatros regionales, que es lo que más nos interesa y que también quedó incorporado dentro de la ley el tema de que los productores deben intentar poner un telonero de la misma región. Para poder tener los beneficios. Claro, y fueron los mismos productores los que nos dijeron, por ejemplo, recuerdo que cuando nos reuníamos con AGPEC y con las distintas productoras, hubo uno de los productores que dijeron, miren, yo trabajo muy de cerca con el circuito del metal, por ejemplo, y traemos muchas bandas de metal provenientes de Europa, y que son de nicho y que traen aproximadamente 600, 800 personas en recinto. Y para nosotros, y más encima nos cuesta conseguir esa carta de la embajada porque muchas veces estos artistas no se conocen, la misma embajada no los conoce. Entonces nos conviene mucho más que exista la ley de telonero porque de esa manera nosotros tenemos directamente para esos eventos la exención de IVA. Y nosotros después fuimos con ese mismo discurso también a la Comisión de Cultura y de Educación del Senado y ellos dijeron, bueno, acá a nosotros nos interesa que esto sea descentralizado. De igual manera incorporemos todos los teatros regionales porque los teatros regionales también tienen artistas internacionales y la idea es que en esos eventos también tengamos teloneros chilenos. Está buenísimo. Los premios Pulsar, que los mencionaste al pasar y tú me decías que te interesaba convocar a tus colegas, convocar a otros artistas para que participen, que la última vez participaron 1.400. Sí.
¿De qué se trata? ¿Cuándo es? Los premios Pulsar son la gran premiación de la música chilena que tenemos el día de hoy. Tenemos aproximadamente 23 categorías, de las cuales 21 categorías son escogidas y se sacan las nominaciones correspondientes y los ganadores con un jurado compuesto. Tenemos como 170 personas que componen un jurado independiente de la SCD y que son gente de periodistas, son editores, productores, artistas que han ganado antes, gente que en general es claramente reconocida en Tiene la algo industria. que decir. Y claro, lo que hemos visto es que los premios Pulsar son una gran plataforma de difusión también de la música chilena y de premiación de la excelencia de la música chilena, y que se ha ido instalando. La gente cada vez quiere postular más a los premios Pulsar y cada vez valora el tema de ganar el premio Pulsar, primero porque hay veces que hay discos que... Reconocimiento. Claro, ¿no? Y hay discos que a veces ni siquiera lo hemos alcanzado a conocer por la problemática que conversamos antes, y que resulta que en el momento que pasa a ser nominado o que pasa a ganar el premio, uno dice, mira, voy a escuchar este disco. En particular, se me viene inmediatamente a la cabeza el disco Delusional de los Bebés Paranoicos, un grupo de rock muy, muy bueno, que lo grabaron en Estados Unidos. El disco es extraordinario, y había tenido difusión, pero no una difusión tan transversal como cuando después de haber ganado el premio Pulsar le salieron mucho más tocatas, fueron a tocar afuera. Esa es la gracia que tiene el premio Pulsar. Y también en lo que respecta a las postulaciones. Cuando tú, por ejemplo, realizas postulaciones para obtener financiamiento para viaje al extranjero, cuando postulas a festivales en el extranjero, tú dices, mira, yo me gané, yo fui nominado al premio una Pulsar. Credencial. Claro, como mejor artista o fui nominado en mi categoría. Entonces, es un momento, es un círculo virtuoso, donde en el fondo todos pueden ser parte de esto. ¿Cuándo es, Rodrigo, no solo la premiación, cuándo es el proceso de inscripción? Sí, Pulsar. Mira, todos pueden postular personas naturales, sellos, productores, editores, pueden postular discos, esencialmente porque lo que queremos premiar es lo mejor que se realizó durante el año pasado. Y hay plazo hasta el 31 de enero a las 14 horas, ahí es cuando se cierran las postulaciones. ¿Y cuántos van? No tengo el número en este momento, pero sí, se ve bien, ¿no? Y todo el mundo constantemente está mandándonos correos preguntando si puedes postular su disco. Y nosotros lo primero que le decimos es, mira, tú tienes una grabación profesional, postúlalo. Don Rodrigo Osorio. Dan la página www.premiospulsar.cl y ahí está toda la información para postular. Premiospulsar.cl. Correcto. Está clarísimo. Rodrigo Osorio, vocalista de Sinergia. ¿Y Sinergia postula? Mira, hicimos nosotros porque, nosotros podemos postular porque hay un jurado independiente, absolutamente independiente de la SCD. Entonces nosotros sí podemos realizar una postulación, y a mí en particular me gustaría postular el disco infantil que nosotros hicimos. Porque también, ojo, que yo soy el miembro de la SCD, pero yo tengo 5 integrantes más, claro, que tienen de su pleno derecho, y productores y editores y también diseñadores que hicieron una carátula muy linda que también me gustaría postularla. Bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí y suerte en todos tus proyectos. Gracias, que esté muy bien. Listo. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. El resultado de la pregunta de hoy es el siguiente. La pregunta, de hecho, era si es que está de acuerdo con esta ley del telonero chileno que estábamos hablando recién con Rodrigo Osorio en los conceptos musicales internacionales. Yo le dije que era para 3.000 personas hacia arriba, es de 600 hacia arriba. Nos explicó Rodrigo. El 64% está de acuerdo, el 36% no está de acuerdo. Vamos a nuestra portal 24horas.cl. Informe en Big Data, gobierno confirma que Quiñenco, del grupo Luxit, los contactó con la empresa Alto Analytics. Así ahí está parte del estudio que se hizo. Puede leer los detalles en nuestro portal de noticias. Vamos a la temperatura, porque la región metropolitana en este momento tiene 21 grados con 6 décimas y el cielo está parcial. Para mañana y pasado, en la región metropolitana tendremos parcial, también con 33 grados como máxima probable, y el jueves lo mismo, pero con un gradito más probable, como una máxima temperatura de 34 grados. Bueno, revisemos qué ocurrirá en otras regiones del país. Antofagasta, región de Antofagasta, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 25 grados. Y Valdivia, 18 grados máxima probable para mañana y cielo parcial. Cantante, actor político, ¿sí? Ha tenido acciones políticas,
productor discográfico venezolano, conocido como el Puma, Pavo Real, Culpable Soy Yo. Y la que escuchamos en este momento, Agárrense de las Manos. Hablamos de José Luis Rodríguez. Escuchemos un ratito, a ver. A ver. Bien. Bueno, así es. El Puma hoy cumple 76 años. Nació el 14 de enero de 1943 en Caracas, Venezuela, y fue el último hijo de los 11 del matrimonio de José Antonio Rodríguez y Ana González. En su presentación del año 1988 en el Festival de Viña, inmortalizó esa frase: a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Luego de que el público de la Quinta Vergara pidiera a gritos durante 15 minutos la gaviota para este artista. En 1985 lanza el álbum El Último Beso, con canciones como Amalia Rosa, Si ya no te acuerdas, Creo en el amor y un tema que suena de fondo. Al ritmo de Agárrense de las Manos, nos pedimos Vía Pública esta noche. Que duerman bien. Gracias por venir. Chao.